Buenas tardes. Estoy viendo si empiezan ya a conectaros, empezáis a conectaros. Aquí estoy de vuelta en este Pregúntame Cómo con mis acompañantes, mis muñecos, mis figuras sistémicas. No son ideales. Hola Luis. Bueno, veo que ya... Esperad que dejo por aquí los muñecos, para que no me estén enredando. Veo que ya os empezáis a conectar. Esta tarde tenemos el lujo de compartir el Pregúntame Cómo con Eva Díaz. Y la verdad es que me encantó el otro día poniendo en común con ella, ¿no? Que es de qué íbamos a hablar. Eva Díaz se define como madre, como mamá, como una gran profesional, es coach y sobre todo un aprendiz de la vida. Y bueno, hablando de cuál era el tema, ¿no? que íbamos a compartir hoy, la verdad es que me pareció muy interesante porque hay una cierta creencia, ¿no? De que cuando uno hace un máster o estudia algo, sí o sí se tiene que dedicar a ese aspecto, ¿no? Profesionalmente. Y la verdad es que yo en todos estos años he hecho un montón de formaciones de un montón de temas y de un montón de cosas que no me dedico a ellas. Estoy hablando desde masajes metamórficos, reflexología, bueno, he hecho un montón de cosas, ¿no? Soy también community manager, o sea, he estudiado un montón de cosas a las cuales no me dedico, sino sencillamente lo he hecho por curiosidad, por propio desarrollo. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Eva y ver desde ahí una nueva visión, un nuevo prisma. Creo que Eva ya está por aquí. Voy a ver si la puedo invitar, que esto siempre es un... Hola Meli, bienvenida. Ya sabéis que en el Pregúntame Cómo es un espacio abierto para compartir, en el que podéis preguntar y compartir cualquiera de vuestras experiencias. No sé si la conexión... Aquí empieza a aparecer ya Eva. Hola, no te veo. ¿No me ves? No, te veo en negro. O sea, estás conectada, pero Ay, no tengo imagen. a ver, pues Ahora me sale, ¿sabes? Como el muñequito. eh, Quizás tengas tapada la cámara con algo, no, ¿puede ser? no he tapado la cámara. Tendría que... ¿Hay algún permiso en Instagram para que te pueda... Acabo de aceptar todos los permisos. No sé, no que yo sepa. Te escucho perfectamente, te escuchamos perfectamente, pero no, ¿sabes? No te vemos. No sé si las personas que están conectadas, si nos pueden, o sea, veo tú, ¿sabes? Como un circulito, pero no te veo a ti. ¿Tienes Vale. la cámara volteada No, hacia ti no. en el móvil? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que a lo mejor estás con la cámara hacia el otro lado. Eso es posible. ¡Ahí está! ¡Ah! Error de principiante, ¿eh? Error de principiante. Bueno, o sea, lo que pasa es que yo también he hecho de estas. Lo que pasa es que, como, ¿sabes? Normalmente ¿sabes? Estoy en un, ¿sabes? Bueno, ya lo ves, ¿no? Aquí en un círculo, ¿no? Y está libre por el otro lado. Entonces yo me doy rápidamente cuenta porque, claro, veo un cuadro que tengo ahí enfrente. Y entonces digo, no estoy yo en pantalla. Yo tengo una pila de libros y el teléfono apoyado en el ordenador, en la pantalla del ordenador que está en negro. Entonces, y me voy a poner un poco más de luz porque he bajado la persiana y ahora hay un poco más de luz. Bueno, estás perfecta, yo te veo perfecta. Qué alegría verte, que hace un montón que no coincidimos. Y estaba comentando que al final, Eva, que bueno, yo te voy a dejar el espacio abierto para que lo que tú quieras compartir, ¿vale? En ese sentido de quién eres y de cómo eres. Y estaba diciendo que el otro día hablando, ¿no? Sobre de qué íbamos a hablar en este directo, me pareció, a mí por lo menos, muy interesante la visión de, bueno, ¿y por qué tengo, o sea, qué es esto de que si hago un máster sí o sí tengo que, ¿no? dedicarme a ello, ¿no? Porque yo reconozco, y ya lo he dicho claramente, o sea, yo tengo hecho Reiki, reflexología, soy community manager, o sea, he hecho un montón de cosas por mera diversión y jamás me he dedicado a ello. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que esto además le va a dar mucha calma a muchas personas que han estudiado coaching y que, bueno, que se dedican a otras cosas. O sea, no hay nada que diga, hago un máster igual a, tengo que dedicarme a ello, ¿no?
Eva, ¿qué te aportó realmente, ¿no? Toda esta parte del coaching, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te llevó? ¿Para qué lo hiciste? O sea, ¿para qué? ¿No? Porque está muy bien que no sea para un tema profesional, pero ¿para qué hiciste ¿sabes? ¿Para qué te adentraste en esta parte? Pues mira, yo creo que la primera vez que oí hablar de coaching fue como hace más de 20 años. Estaba en un momento de mi vida buscando un cambio y tal, y una persona que vendía franquicias me dijo que era coach. Y yo pensé, uy, ¿y eso? Y entonces me comentó un poco lo que era y tal, y de eso que eh, te lo guardas en el fichero, ¿no? Y dices, uy, aquí yo creo que hay algo para mí, pero no era el momento. Con el tiempo, bueno, después de muchos cambios profesionales y tal, llegué a una posición en la que era training manager para el equipo comercial de la multinacional en la que trabajo. Y claro, de repente tú imagínate de estar ahí pues siendo delegada de ventas con una experiencia muy limitada, nacional, a pasar a esa posición, todo fueron inseguridades. Entonces lo primero fue, tengo que hacer algo. Y hablando con mi jefa, pues la palabra coaching volvió a surgir. Y yo pensé, uy, esto me parece interesante, igual ahora es el momento, por un lado, y por otro lado, también sentía que pasando de una posición en la que era una comercial con buenos resultados a una posición en la que era más fácil prescindir de mí, pensé, esto también puede ser un bonito plan B en caso de que esto no funcione, porque era un salto un poco ahí al vacío. Y así fue como decidí hacer el máster. También una de las cosas que siempre me había retenido de hacer, de dar más pasos y acercarme más, era ese miedo a meterme en algo poco profesional, en algo un poco charlatán, ¿no? Y como no tenía referencias, no tenía, pues no acababa nunca de centrarme. Hasta que justo también coincidió en ese momento que necesitaba ese cambio, que alguien me habló de la escuela en la que hice la formación y el ver que tenía una referencia, que parecía que había un sitio como serio y tal, también me ayudó mucho a empezar por ese camino. Bueno, un camino interesante porque yo creo que, bueno, si te soy sincero, yo también llegué casualidad al mundo del coaching, ¿no? O sea, también es cierto que para mí también era una opción, fue una opción B en un momento dado, que luego se convirtió en la opción A. Así que no, tu pensamiento no iba muy desencaminado. Por lo menos en mi caso así fue, ¿no? Es verdad que era una opción B meditada, ¿no? O sea, meditada en el sentido, ¿sabes? Porque yo siempre lo he dicho que yo analicé todas las posiciones que yo había tenido profesionalmente, ¿no? Y qué es lo que me había llevado en todos los casos en algún momento a decir, esto, ¿sabes? No es lo mío, ¿no? Porque yo estuve 5 años en un hotel, 5 años en una discográfica y luego es verdad que he estado 20 años en una petrolera, pero cambiando de posiciones, o sea, prácticamente cada 5 años cambiando a una posición distinta. Y esto es algo que me había acompañado siempre, ¿no? O sea, el decir, oye, pues yo porque empiezo algo, ¿no? Me encanta y luego digo, no, esto no es lo mío, ¿no? Y al final empecé a mirar qué es lo que había en común, ¿no? Y qué es lo que al final me faltaba. Y en realidad la parte que me faltaba era de qué manera, porque mientras que yo estaba en el proceso y estaba ayudando o bien al equipo o bien a una serie de cosas, yo estaba feliz. En el momento que las cosas ya funcionaban, es cuando yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago yo aquí, no? Esto ya me he aburrido de esto, ¿no? Y así que yo también llegué por casualidad, ¿no? Dije, bueno, ¿qué puedo hacer, ¿no? En estos momentos de mi vida para que toda mi experiencia, ¿no? Y todo lo que he aprendido hasta ahora no se quede en tierra de nadie, ¿no? Sino que otras personas puedan realmente aprovechar mi experiencia profesional con equipos o liderando departamentos o incluso que no hacer, ¿no? Yo siempre digo que una de las grandes cosas que yo he aprendido profesionalmente es a qué no debe uno hacer, ¿no? bajo ningún concepto, ¿no? Y eso siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda. Y a nivel personal, Eva, porque bueno, o sea, ya te digo que yo te abro el espacio, ¿vale? Para que tú compartas hasta donde quieras, ¿no? Porque yo creo que si algo tiene un máster de coaching, ¿no? O también el entrenamiento miosistémico, que también hemos compartido, ¿no? Es que te pone un poco boca abajo, ¿no? A mí por lo menos me puso bastante boca abajo. ¿Cómo de boca abajo te puso a ti el máster y el entrenamiento?
Pues mira, algo que empezó siendo una aventura estrictamente profesional y como tal tenía lugar en mi cabeza y en mi corazón, pues poco a poco se convirtió en algo muy diferente. De hecho, yo entré en una modalidad, ha sido todo como un cúmulo de cosas extrañas en este camino, porque cuando yo fui a aquella charla que se hacía en aquel entonces, que se hacían unos lunes en los que se daba un pequeño resumen de algún tema, y fui a una sobre el máster de coaching. Y en aquel momento la persona que lo estaba presentando habló pues de una posibilidad de hacer 3 módulos. Entonces, cuando yo después de un tiempo me acerqué y volví a preguntar sobre ello, me ofrecían el experto o el máster. Y yo decía, no, hay una modalidad que son 3 módulos. Y me decían, no, eso no existe. Y dije, mira, que están mis apuntes. Y mandé la foto. Y dije, bueno, si están tus apuntes, se debía de equivocar el presentador y entonces habrá que ofrecértelo. Y entonces empecé haciendo 3 módulos. Claro, 3 módulos fue como, uy, esto, ¿no? Esto está moviendo cosas y me he quedado aquí. Entonces decidí seguir con el experto. Y cuando terminé el experto, la verdad es que me planteé muy en serio si quería pasar al máster o no, por la inversión en tiempo y demás que suponía. Tengo una nena de 12 años y la pobre pues se sacrificó todos esos fines de semana conmigo, porque además fue en el momento en que era online, se sacrificó todos esos fines de semana conmigo en casa, pero al final decidí que sentía que si lo dejaba en ese momento iba a ser un camino a medias. ¿Por qué? Pues porque creo que hay un antes y un después a la Eva que hizo ese máster, y no a nivel profesional, que también, pero esencialmente a nivel personal. Soy otra persona desde el momento en que, aunque ya había muchas cosas que tocaba, que la meditación, la vida sana, pues ha supuesto una transformación en cuanto a mi relación conmigo misma, una transformación en cuanto a mi relación con mi familia, mis amigos, y también en cómo me manejo a nivel profesional. Como trainer, sí. Bueno, es que oye, el coaching al final ayuda mucho, ¿no? En la parte de cómo relacionarnos al final con otras personas, ¿no? Y el practitioner de PNL pues también aporta su granito de arena en cómo, ¿no? A nivel de lenguaje. Hola Antonio, que no le he podido saludar, que estabas ahí, que nos has saludado. Buenas tardes a las dos. Gracias por el directo, gracias a ti Antonio por unirte. Y ya sabéis que podéis lanzarnos cualquier pregunta, porque a mí es verdad que compartí perfectamente el sentir de Eva, ¿no? De decir, bueno, pero porque, ¿qué pasa si no me dedico profesionalmente? Pues no pasa nada, ¿no? O sea, al final, yo creo que muchas veces hacemos un montón de cosas sencilla y llanamente porque porque forma parte del camino. Y supongo que tú que recordarás, porque esto yo lo suelo decir en mis formaciones, que el sistema tardamos de 5 a 10 años en saber el para qué muchas veces. Así que no descartes el... porque... La verdad es que eso me ha sucedido otras veces, ¿no? Yo recuerdo que en un momento determinado mis padres me plantearon si quería ir a estudiar Cobo en Irlanda. E imagínate, 17 años, tu grupos de amigos, justo había empezado a salir con mi primer noviete, tal, y fue una decisión dura porque dices, joder, estoy muy a gustito y ahora me voy a ir un año por ahí. Lo hice y cuando volví me pasé muchos años pensando, ¿para qué haría yo aquel año en Irlanda? No fue fácil desde muchos puntos de vista por las circunstancias de la familia en la que estaba y por circunstancias académicas, y decía, ¿para qué? ¿Para qué habré hecho yo esto? Bueno, pues si yo no hubiera hecho aquel curso en Irlanda, jamás hubiera podido tener la posición que tengo hoy en día, porque en esta posición es fundamental hablar inglés, y aunque lo tenía un poco oxidado después de tantos años, pues fue empezar a hablar y volver a coger ese rodaje. Entonces, yo tengo claro, esto me hace un poco de gracia porque en el coaching, si hay algo que queda muy, muy resaltado, es la importancia del objetivo, de tener un objetivo claro, ¿no? Voy a decir algo que igual me quitan el máster. El título. Pero, Yo lo negaré.
tú tranquila. Pero es verdad que a lo largo de mi vida yo siempre he sentido que había cosas ahí para mí, que había cosas esperándome. Y yo no sabía cuáles eran, pero yo tenía esta sensación de tú sigue, anda, anda, que las cosas llegarán. Y siempre ha sido así. Cada vez que he estado en una encrucijada, cada vez que he sentido que se acababa una etapa, que se acababa un periodo, pero no sabía hacia dónde ir, siempre era esa sensación de hay algo, hay algo, hay algo, y siempre ha llegado ese algo. Cuando pasaba decía, esto era, esto es lo que yo estaba esperando, ¿no? Entonces, efectivamente, no descarto para nada que pasen los años y esto, como el inglés del año de Irlanda, pues vuelva a estar ahí, por supuesto. Sí, sí. Y además que me encantaría, porque es un poco pena también. Del mismo modo que uno se plantea por qué cambiar cuando estoy feliz con lo que hago, cuando pienso que tengo un propósito muy importante en el trabajo que hago hoy en día. Yo trabajo en una empresa que se dedica a los dispositivos médicos, entonces tengo muy claro que lo que yo hago cada día puede cambiar la vida de muchos pacientes, puede mejorar la vida de muchos pacientes y además es algo que siempre empiezo mis formaciones con un vídeo de un paciente y termino con un vídeo de otro paciente porque hacemos esto para que esas personas vivan mejor, ¿no? He perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Pues yo también. No, estábamos hablando un poco, ¿sabes? De eso, de la parte de... Aunque tengo muy claro el propósito y te da un poco de pena también el decir, joder, he hecho un máster, he invertido un montón de tiempo, de esfuerzo, de ilusión y lo tengo ahí un poco aparcado y además, así como en el día a día conmigo misma, pues igual está más presente, a veces, pues eso, la PNL, la escucha activa, todavía me sigue fallando y además también hay muchas veces esa sensación de cuando no estás bien, cuando algo no está funcionando como a ti te gustaría, ese decir, joder, eres coach, ¿no? Esa autoexigencia ¿por qué no encuentras el camino, la solución, ¿no? Bueno, porque somos también humanos, ¿no? Somos humanos. Además yo esto siempre lo digo, ¿no? Que esta parte, ¿no? Donde dice, bueno, pero todo esto para ti será facilísimo. Digo, bueno, pues es igual de complejo que para otras personas. Sencillamente sí que es cierto que, claro, bueno, disponemos o conocemos herramientas suficientes como para poder autoayudarnos o si no saber a quién pedir ayuda, ¿no? Que muchas veces, como digo yo, es lo fundamental, porque yo trabajar conmigo misma me resulta muy complicado. Entonces, si yo entro en barrena, normalmente lo que hago es que llamo a algún compañero para que me ayude, porque si, ¿sabes? Cuando me hago trampa y me hago trampa de forma muy inteligente. Entonces, no, ¿sabes? No. Sí, pero yo también creo que ese es un mensaje muy importante, ¿no? Que del mismo modo que tener un máster en coaching no significa que tengas que ser profesionalmente un coach y no significa que por no serlo no estés aportando un montón a ti mismo y a las personas que te rodean. Por ser coach también está bien darnos permiso para poder estar mal, para no encontrar la solución, para tener que buscar ayuda, porque esto no es una varita mágica y eres coach, pero también en ciertos momentos pues no estás al 100% y tienes derecho a pesar de ser coach. En yoga viene mejor, cuando hay una postura de estas muy complicadas y tienes que estar ahí un buen rato, una de las cosas que suelo pensar es, venga Eva, que eres coach, me ayuda. A ver si que me ilumine el inconsciente, ¿no? No, pero es verdad que muchas veces hay esa creencia, ¿no? Y yo creo que lo importante al final, aparte que estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, yo creo que el hecho de ser coach, independientemente de que te dediques o no profesionalmente, porque te digo lo mismo, yo la mayoría de lo que hago está quizás mucho más englobado en la parte de formar a otras personas en una disciplina, o sea, que al final tampoco es coaching. Consultoría tampoco es coaching,
todo lo que hago de liderazgo implica mentoring, porque la persona yo creo firmemente que necesita entender, ¿no? Una serie de cosas. O sea, que dentro de, te puedes poner el nombre de coach, pero yo al final el desarrollo profesional que hago está englobado en otra serie de cosas, ¿no? También la parte de trainer, o sea, al final, bueno, o sea, me extrañaría muy mucho que después de haber pasado un año por un máster de coaching, esto no haya cambiado tu forma de, ¿sabes?, de desarrollar tu puesto de trabajo como trainer, ¿sabes? Porque es que es imposible, porque al final aprendes tantas cosas de cómo funciona la mente, de tipo de personalidades, de cómo gestionar, de cómo relacionarnos, de cómo mejorar esas relaciones. O sea, es que y para mí eso también es dárselo a la sociedad. O sea, no solamente es el hacer sesiones, que yo te diré que de todo mi desarrollo profesional quizás lo que menos hago son sesiones, que sí las hago, y tú bien lo sabes, que sí las hago, pero no es mi, o sea, es decir, es algo que me viene porque, bueno, pues porque las personas me conocen y quieren trabajar algunos aspectos, ¿no? Directamente, pero no porque esa sea la base, digamos, del desarrollo profesional que hago, ¿no? Así que, bueno. En este mismo momento, en mi empresa estamos en una situación de cambio, es el cambio más importante que en todos los años que tiene la empresa se ha realizado. Se va a dividir en dos negocios y, claro, es una situación de mucha incertidumbre, de cambio constante, de inestabilidad, de preocupación, y ahí he visto claramente, pero claramente, la influencia del máster en mi reacción. Hace unos años hubiera estado preocupadísima, ansiosa, incluso perdida, de no saber cómo afrontar, qué hacer. En esta ocasión hubo un día que empezaron ya a despedir a gente cercana, a amigos, a tal. Un viernes, me acuerdo que era un viernes, que cuando me empezaron a llegar las llamadas, de eso que tienes ganas de llorar, realmente te empiezas a angustiar y decir, uy, madre mía, esto se está acercando mucho, ¿qué va a pasar? Recuerdo que tenía entrenamiento con la entrenadora, que hago entrenamiento de fuerza, es lo que toca con esta edad, y cuando bajé le dije, mira, yo casi que hoy no quiero entrenar, porque o sea, hoy vamos a sentarnos a hablar. que quiero subir y llorar, ¿no? Y me dijo, no, venga, vamos a hacer entrenamiento aeróbico, y que te va a subir las endorfinas, y luego ya te subes y tú verás. Pues cuando subí, pensé, bueno, a ver, en todo esto, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Una pregunta súper de coach. ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? Que me echen. Bueno, pues si me echan, has estado un montón de años en la empresa, tal, si te fueran a echar, ¿qué necesitarías hacer para irte tranquila, irte bien? Oye, pues tengo que copiar archivos, tal. El copiar archivos, como no encontraba la memoria, me sirvió para hacer limpieza en los cajones de casa, tal, tal, que también me vino muy bien, fue una especie como de exorcismo, ¿no? Y una vez que terminé con todo eso, me llevó el proceso como día y medio. Cuando terminé con todo eso, dije, bueno, pues ahora ya he hecho todo lo que puedo hacer, ahora ya estoy lista para lo peor, pues a esperar lo que venga y con la mejor de las actitudes, estás preparada. Y de verdad de verdad que me ha servido un montón ese aprendizaje, esa aproximación. Y en un momento en el que muchas personas lo están pasando muy mal, estoy consiguiendo mantener un cierto equilibrio y pasar los días pues con una sonrisa, y siempre también teniendo muy claro qué es lo que quiero transmitir a los equipos a los que doy soporte e internamente, ¿no? Ya es otra de las cosas súper importantes que me aportó el coaching. Las 3 vasijas en Gonzalo, no me voy a olvidar nunca. La vasija de tu influencia, la vasija de la de los demás y la del universo. Pues yo actué sobre la mía. Las otras 2, pues ya se verá, pero la mía ya... Bueno, sin duda el hecho de que tú autogestiones adecuadamente tu parte, sobre todo cuando tienes equipo, ¿no?, a tu cargo, obviamente influye en el equipo. O sea, eso es fundamental, porque una de las cosas que ocurre
o por lo menos mi experiencia, ¿no? En este tipo de situaciones, que cuando hay este tipo de movimientos en la empresa, lo primero que salta a la palestra es el miedo. Y el miedo es muy traicionero y lo sabemos. Nosotros hemos trabajado, ¿no? Nuestros miedos, ¿no? Y, bueno, esto también me llevó a mí a hacer la parte de alto impacto. ¿Vale? O sea, pues te digo que yo también he hecho muchas formaciones que quizás no experimento tanto, ¿no? Y en ese sentido, o sea, el que el liderazgo, ¿vale? Sea el adecuado, o sea, sea el de poder sostener, el de poder escuchar, el de poder dar ese acoger, ¿no? Al equipo, ayuda mucho a que en estos momentos, cuando la empresa está en una transición compleja, que la gente transite de lo más adecuadamente posible, porque si sin ese soporte, lo que pasa es que al final la gente se pone todavía peor, ¿vale? Si resulta que nosotros tenemos miedo, nuestro equipo va a tener todavía más miedo, ¿vale? Porque esto funciona así. Entonces, si nosotros somos capaces de tener una buena gestión del momento y de la situación, aunque nos lleve un día y medio, que eso también es saludable. O sea, yo siempre digo que todos necesitamos nuestro proceso, ¿no? O sea, es imposible que cuando a ti han despedido a personas que quieres dentro de la empresa, que esto no te haga una heridita. O sea, es así. Y necesitas tu propio duelo y tu propio entender y tu propio saber decir, bueno, pues el camino sigue y vamos a ver cómo puedo gestionarlo adecuadamente. Así que qué potente, ¿no? Qué potente tener herramientas desde el punto de vista del coaching para poder hacer todo eso. Vamos un poco con la parte del sistema, que ya sabes que a mí es mi gran pasión, el sistémico, la PNL, sobre todo el sistémico. Además, mira, el lunes pasado arrancó la 10ª edición del entrenamiento, el que tú también fuiste partícipe. Y bueno, a mí siempre me resulta apasionante, porque al final, como trabajo desde los temas de las personas que se unen, imagínate 12 personas, para cada una con su tema, así que siempre es un puro aprendizaje también para mí, ¿no? En ese entrenamiento. Si tuvieras que resumirlo en algo, o sea, ¿qué es lo qué fue eso, ¿no? Sabes, que te destapó el conocimiento, la experiencia sistémica, que dijiste, wow, ahora puedo cambiar ciertas cosas? Pues yo creo que la primera palabra que me viene a la mente es la consciencia. Esa consciencia de que realmente somos un sistema en la familia, un sistema en el trabajo, un sistema en el vecindario, en el mundo, ¿no? Entonces, esa conciencia para mí fue muy importante de descubrir, porque desde el momento en el que eres consciente de que eres una pieza protagonista siempre, porque todos somos protagonistas en el sistema, con que tú te muevas un poquito, aunque parezca que no, ya has cambiado algo, ¿no? Eso me ha hecho ser mucho más consciente en mi familia y más consciente en todas mis interrelaciones y muy observadora a la hora de estar en ciertas situaciones y ver un poco las interacciones que están sucediendo en ese momento. Hace poco me pasó en una comida, ¿no? Las posiciones, el orden en el que se hicieron ciertas cosas, tal, y dices, veo cosas, ¿no? Y a mí personalmente... Veo cosas y no las comparto. Las quedo. En ocasiones... La información es poder. Entonces, mira, muy concretamente y en un ejemplo muy concreto, el último día del curso hicimos una dinámica. Era una dinámica de ruptura de los... Felicidades. ¿No? Yo lo hice con una persona en concreto y por casualidad, un tiempo después, además de eso, una vez más que haces algo y dices, ¿y esto? Yo creo que no lo he hecho ni bien. No me he sentido yo aquí como muy metida, a mí me cuesta mucho todo lo que es la parte de la sugestión, del entrar en las dinámicas, yo soy muy, muy racional, entonces todo esto me cuesta. Entonces, acabé la dinámica y pensé, no sé yo, esto, ¿qué me va a aportar? ¿Qué cosas nos hace Matilde que esto a mí? Un poco, esto ha sido como un poco ahí, pues casualidad, unos meses después tuve que hacer un viaje con la persona con la que hice la dinámica, ¿no? Y el viaje, pues, no fue tan fluido como me hubiera gustado.
Pues fue increíble ver cómo había cambiado la situación. Situaciones en las que yo antes me hubiera enganchado, me hubiera disgustado, hubiera llorado, me hubiera peleado, era como esa capacidad de realmente verlo desde fuera y pensar, uy, pues ya siento que estés así, pero es que esto no tiene nada que ver conmigo, esto es tuyo, ¿no? Y desde esa serenidad, porque lo que más recuerdo es que en situaciones difíciles bueno, pues difíciles, muy difíciles y tensas, esa capacidad de mantenerme serena y pensar, esto no es mío, esto no es mío. Y entonces decir, oye, mira, que yo habíamos dicho esto, yo sigo con lo que habíamos dicho, ¿vale? Y tranquilamente marcharme sin discutir, ¿no? Y seguir con... Pero más allá del irme, porque a veces te vas, pero te vas súper enganchado emocionalmente a esa situación, a la tristeza, al enfado, al no saber qué hacer. Es que me iba y me iba entera, me iba en cuerpo y en alma, ¿no? Y entonces me iba hacia mis cosas y ya está. Y me pareció, era una forma de relacionarme con esa persona tan distinta a todo lo que yo había vivido con esa persona hasta entonces, que, bueno, de hecho, cuando volví te mandé un mensaje y te dije, Matilde, o sea, increíble el efecto que el sistémico ha tenido en concreto en esta relación con esta persona, que además fue un viaje largo, fueron 2 semanas, intenso, fuera, muchas situaciones y muchas situaciones complicadas y tengo un recuerdo maravilloso de aquel viaje y lo que es mejor, mi hija que estaba en aquel viaje también lo tiene, que ella podría haber tenido un recuerdo bastante nefasto de aquello, pues las dos recordamos aquel viaje con cariño, con ilusión, deseando volver y muchas veces lo pienso y digo, madre mía, qué maravilla poder tener este recuerdo cuando yo sé que si no hubiera pasado por el coaching, no hubiera pasado por el sistémico, jamás esto hubiera sido así. Tendría un recuerdo muy negativo de todo lo que sucedió y en cambio, o sea, eso es como un apéndice del viaje dentro de una historia muy bonita de contar. Qué bueno, enhorabuena. Enhorabuena porque eso, aunque tú digas que no conectas, tú sabes que yo siempre digo, ¿no? Que cada uno tenemos nuestra forma de conectar. O sea, es decir, lo que ocurre es que es verdad que sobre todo en el ámbito del desarrollo personal, y esto también lo comparto contigo, porque yo dentro de que soy muy perceptiva, también soy muy mental, ¿no? Y tampoco, bueno, muchas veces lo que veo en otras personas, ¿no? Me sorprende, ¿no? Pues no sé, ¿no? Pues si lo dice será que lo está viviendo así, ¿no? O sea, yo soy muy racional también en muchos aspectos. Entonces entiendo esa parte, ¿no? De decir, pues yo será que es que no conecto. No, cada uno tenemos, yo esto lo defiendo mucho, ¿no? O sea, es como esto, ¿no? De decir, bueno, uno hace un máster de coaching y no tiene por qué dedicarse como tal a ser coach, ¿no? Puede aplicar todo lo aprendido en otros campos, en otros campos, en otras cosas, ¿no? Pero es verdad que esa parte, ¿no? De esas dinámicas y todo, sabes que la he incorporado, ¿no? Inicialmente esta es una dinámica que no formaba parte del entrenamiento. Lo que pasa es que, bueno, yo que suelo intentar escuchar el universo, pues al final prácticamente, pues si llevo 10 ediciones, pues a lo mejor en 8 o quizás en 9 al final he hecho la dinámica, porque al final es lo que me pedía el grupo, ¿no? Lo que estaba viendo que las personas necesitaban. Entonces ya he decidido incorporarlas, ¿sabes? Porque antes lo dejaba un poco en el aire, ¿no? Y ahora ya he decidido que forma parte, ¿no? del entrenamiento y es ¿sabes? La última dinámica esa que es muy potente porque es una dinámica de sistémico con PNL y es verdad que es... yo hay varias dinámicas de las que estoy muy enamorada, esta es una de ellas, ¿no? Porque creo que te cambia, o sea, es verdad que puede tener unos cambios profundos y muy, me sale la palabra sanar, no sé si es sanador o
transformador, ¿no? Vamos a decirlo así, para los que no son tan espirituales, ¿no? Porque al final te permite eso que dices tú, ¿no? De repente parece que no ha pasado nada y luego te encuentras en una situación y dices, anda, pues sí pasó, sí pasó. Pasó muchísimo. Y además con una persona a la que conozco desde hace 15 años. O sea, que son 15 años dentro de un modelo de sistema y de repente llega la dinámica, llega el sistémico y el modelo cambia totalmente. Y esto pasó en agosto-septiembre. Desde entonces, mi relación ha cambiado completamente. Estoy tranquila, estoy serena, tengo clara cuál quiero que sea mi actitud en cada uno de los momentos en los que tengo que relacionarme. Y para mí, pues imagínate, ¿no? 15 años en una relación. Con una persona, no una relación amorosa, ¿eh? O sea, teniendo una relación del tipo que sea con una persona y de repente todo cambia y se convierte, consigues estar donde quieres estar con relación a esa persona. Entonces, ¿y cuántas veces me he sentido en ese pozo, en ese agujero del que intentas salir y siempre vuelves a caer y te haces mil propósitos y vuelves a caer y de repente ya no te atrapas emocionalmente, ya no entras en esas dinámicas, entras en ese juego, ¿no? Y eres, o sea, es como si tuvieras, la verdad, mira, no, es como si estuvieras ahí, pues miope perdido, o perdida en mi caso, y de repente te pones las gafas, ¿no? Y entonces, claro, fue como, pero lo veo clarísimo, ¿no? Entonces, llevar esas gafas del sistémico me ha permitido, en este caso tan concreto, claro, cuando tú tienes esa claridad, puedes actuar en consecuencia y puedes actuar de la manera que te ayuda. Cuando ves todo borroso, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, las gafas del sistémico, en mi caso, vamos, es que tú lo sabes, a mí me apasiona el sistémico y siempre he dicho que de todo lo que hice en el coaching hay muchas partes muy válidas, pero es decir que a la única a la que le he dedicado otro curso y tal ha sido al sistémico porque me apasiona. Bueno, y de hecho te voy a enseñar una cosa. Hace no tanto, eh, ¿eh? Cuéntame. Pues hace no tanto, en una fase, pues eso, de estrés, de esas que dices, joder, que soy coach, ¿qué pasa, no? Pues un día, el día de la limpieza, me salieron los muñecos del sistémico y decidí sacar Nada. a la... Ay, coger. no me digas. Ay, casi, mira. Es muy parecida. Bueno, yo tengo esa también, ¿eh? Sí. Pero es esta. Ay, mira, si lo llegas a ver, cojo esa otra. Sí, Bueno, es que. cuando Sí. encontré las figuras de eso que sonríes, ¿no? Que te trae un recuerdo, y pensé, ¿sabes qué? Que te quiero verte, niña, quiero verte todos los días, quiero tenerte aquí y quiero que estés presente, porque yo creo que una de las cosas que a veces a mí es el no conectar con mi niña, ¿no? Entonces decidí... Soy una chupa. Decidí que la quería tener aquí. Me peleo mucho con los gatos por ella, porque los gatos siempre me la quieren robar para jugar, pero siempre la tengo desde hace un tiempo delante de mí en el ordenador y se convierte al final en una parte del paisaje en la que no reparas. Pero qué casualidad que hace ya unos meses, y este año ha habido un cambio de cole, por paso de primaria a secundaria, hace un año, pues eso, de muchos cambios y adaptación. Pues, oye, yo diría que desde que aquí mi amiga está conmigo, incluso siento que mi relación con mi hija está en una fase de esas de luna de miel y tiene casi 13 años. No es muy fácil en este momento. Una fase complicada. Pues estamos en una fase bastante de luna de miel. No sé si tendrá algo que ver o no, pero ahí está. Qué bueno. Pues
de verdad que te felicito. Te felicito porque es verdad que cuando somos capaces de, las personas que, y yo sabes, porque yo siempre lo digo, ¿no? Que yo siempre que estoy en estos momentos, ¿no? O sea, es decir, de compartirme con otras personas, siempre tengo a mi niña conmigo. Porque a mí me pasa un poco como a ti, ay, qué picor, con la alergia, ¿no? Que tengo mucha parte, he sido muy educada en la parte mental y tapando mucho la parte mía perceptiva. Entonces, necesito sacar a esa niña para poder realmente ser yo en muchos momentos, ¿no? Y que mi parte mental se esté un poco callada de esto está bien, esto está mal, esto no sé qué, esto no sé, ¿sabes? Porque esta de aquí es un poco pesada, ¿no? Esta es como mucho más estructurada de lo que es de lo que es mi niña como tal, ¿no? Y yo siempre saco a mi niña en estos momentos porque es lo que me ayuda a conectar con el resto de las personas, a ser mucho más natural, a permitirme un montón de cosas, porque si algo tienen los niños es que los niños se permiten todo, somos los adultos los que estamos más encorsetados. Así que, de verdad que, ay, pues no sabías que tenías que tenías a esa niña. Pues mira, cada vez que la vea me acordaré de ti. Me Y además, encanta. estas figuras las usé en alguna de las sesiones de sistémico que hice con las prácticas y tal. Y de verdad que yo creo que de todas las sesiones de coaching que he hecho, las de sistémico han sido de las que más he disfrutado, de las que más he conectado con esa alegría de darte cuenta de que la persona se está acercando a donde quiere ir, simplemente pues eso, con ser capaz de ver las figuras y de repente empezar a moverlas y de repente que la siguiente sesión te diga, oye, pues, ¿no? Entonces, Ha pasado esto, ha pasado esto. sí, ha pasado esto, ¿no? Además es que es Sí. esa sensación cuando de repente se ponen las figuras y ves tanto ahí, ¿no? Tan autoexplanatorio, tan autoexplicativo, ¿no? Sí, Que... totalmente. No te quiero robar mucho más tiempo, Eva, porque yo estaría horas y horas y más hablando de sistémico y de estas pasiones que compartimos, porque al final yo creo que si algo, independientemente de que se trabaje o no en el mundo del coaching, yo creo que todas las personas que hemos pasado por una formación en este sentido, sí que es algo que nos apasiona. O sea, yo creo que pasar y sobre todo cuando estamos trabajando y hacer un máster a la vez y demás, cuando pasas por ese proceso es porque realmente lo que estás recibiendo es muy poderoso. Y es verdad que es todo un proceso de aprendizaje y de autoconocimiento brutal, ¿no? Durante todo ese proceso, que luego además se va asentando, porque yo recuerdo que no fui muy consciente cuando acabé. O sea, yo hice además en paralelo, hice el máster más la parte de sistémico, como a mitad de camino empecé la otra parte, ¿no? Con lo cual estuve casi 2 años inmersa, ¿no? en el proceso de formarme como coach y tardé luego tiempo, ¿no? En realmente en decir, madre mía, todo lo que he aprendido, todos los descubrimientos que me he llevado, todos los cambios que he hecho, todo eso que dices tú, ¿no? Que dices, pues hice esta dinámica, ¿no? Y parece que pasé de puntillas y luego de repente dices, no pasé de puntillas. O sea, va a ser que no. Va a ser que no, ¿no? Menudo cambio. A Eva, mí lo me he encantaría dicho. poder volver atrás y hacer lo que hice en otro ritmo, realmente disfrutándolo y porque fue un camino muy bonito, pero es cierto que fue un camino muy sacrificado, ¿no? Y de muchas horas y un tanto rápido para cuando querías digerir lo que había pasado anterior, pues ya estaba llegando otra cosa diferente y tan interesante como la anterior y entonces esa sensación de un poco panzada, pues me gustaría volver a tomar el mismo menú, pero pausar, Pausado, pausado. siempre lo Sí, pienso. sí, estoy contigo, ¿eh? Si lo haces, avísame que me uno a la experiencia, porque a mí también,
sea, yo siempre digo que, bueno, y yo sigo haciendo cosas, ¿eh? Sigo formándome porque creo que es fundamental, ¿no? Seguir avanzando y seguir aprendiendo y seguir especializándote. O sea, por ejemplo, ahora voy a hacer uno específico de lenguaje hipnótico, ¿vale? Bueno, no sé si te he contado que tengo un proyecto de un onco-practitioner diseñado específicamente para temas oncológicos y que además, bueno, puedo afirmar que es el único de habla hispana que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Y una de las cosas que quiero hacer es mejorar toda la parte hipnótica, porque las visualizaciones para todas las personas que tienen enfermedades son muy potentes y les ayudan mucho en todo el proceso, ¿no? Y por eso te digo que yo sigo en permanente aprendizaje, mejorando ciertas cosas que digo, bueno, pues mira, esto, pues ahora me voy a regalar 6 días, ¿sabes?, de formarme con Luis Bueno, que me encanta el trabajo que él hace para mejorar, ¿no? Esa parte de hipnosis. Eva, lo dicho, estaría horas y horas. 1.000.000 de gracias y no sé si quieres compartir algo antes de que cerremos la sala y nos despidamos. Para las personas que se han unido, ¿qué les dirías? Les diría De tu que experiencia de vida, de ese aprendiz de vida que eres. Les diría que aprender es siempre maravilloso, que siempre aporta y sobre todo les diría que sean fieles a sí mismos. Yo he encontrado a mi alrededor muchísimas resistencias a todo lo que he hecho en este sentido. Mi familia es una familia completamente racional y soy la loca, Me suena. que se le ha ido la olla, ta, 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 ta. Me compensa todo lo que he hecho. Soy mucho mejor persona y me encanta ver el mundo con las gafas del coaching y del sistémico. Así que si tienen inquietud por crecer personalmente, sea lo que sea, no tiene por qué ser eso, que no lo dejen. Que en su momento y cuando vuelva, porque tiene que ser ahí, que tomen ese tren. Sin duda, sí. Y eso es una de las cosas que también agradezco a cuando descubrí el pensamiento sistémico, ¿vale? Me ayudó muchísimo a eso que llaman fluir, ¿no? O sea, escuchar así a las cosas que ocurren a mi alrededor y seguir tomando caminos, ¿no? Y haciendo cosas. Ya sabes que mi familia también, esto también lo compartimos. Entonces, compartimos, Eva y yo, aquí en Petit Comité, compartimos un montón de cosas. 1.000.000 de gracias. Gracias, Antonio, por tus palabras. Gracias, María José, también por tu agradecimiento. Gracias a todas las personas que os habéis conectado. Gracias a las personas que lo van a ver luego en la grabación. Un placer, Eva, siempre compartir contigo. Lo mismo. Y mira, Marcelo nos dice, trascender es vivir. Sin duda, Marcelo. Anaís, mil gracias por vuestras vivencias, experiencias, saber estar. Un placer aprender con vosotras. Gracias, mil gracias de verdad a vosotros. Y Eva, bueno, el sistema nos sigue manteniendo en el mismo camino, así que en unos años ya, bueno, igual al año que viene nos emplazamos a ver dónde nos ha llevado el universo y el sistema, ¿vale? Porque por algún motivo seguimos fluyendo Sí. en la misma onda, como digo yo. Pues Así que de verdad que 1.000.000 de gracias y seguimos en el camino. claro que sí. Lo siguiente que voy a hacer son constelaciones, que había dicho que no iba a hacer nada más, pero ya estoy empezando a... Ah, te van a encantar, te van a encantar. Muy recomendables, yo también las recomiendo. Yo mucho del trabajo mío personal para mí misma lo he hecho lo he hecho con constelaciones porque es un trabajo muy potente y además que te abre mucho, o sea, al final es otro trabajo, otra forma de trabajar con el sistema y te abre muchos caminos, o sea que adelante, ya me contarás. Un besazo inmenso a todos, cuidaros mucho.